Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Compañeros, frente a a la grave situación por la que está atravesando ya no solamente nuestro sector, el sector productor de leche, el sector agropecuario, sino que más allá el país, considero oportuno la siguiente reflexión, dirigido básicamente a los compañeros del directorio. El problema del país no solamente es un tema que debemos verlo en la coyuntura, es decir, lo que está sucediendo en este momento con AYE versus gobierno y hacer un análisis únicamente en función de este enfrentamiento. Hay que considerar los antecedentes y el ámbito de este problema y yo considero que es importante reflexionar en el hecho de que somos un país que por el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento, casi estamos al borde de la quiebra. Tenemos que estar claros de que se debe 70.000 millones de dólares. No sé en qué tiempo por delante tengamos que pagar el petróleo hipotecado hasta, me parece que hasta el año 2024, 2025, y cosas de esta naturaleza que económicamente significan la imposibilidad de desarrollarnos dentro de la normalidad como país. Entonces, sumado al hecho de que hay un déficit permanente hasta, me parece, hasta el año pasado de un 7%, es decir, el presupuesto no avanza a cubrir los gastos y el movimiento normal, en un 7% existe déficit y para cubrirlo se está recurriendo permanentemente a préstamos, ¿no es cierto? Entonces, hubo que enfrentar esta terrible situación, esta necesidad y pues bueno, de ahí devino la medida de no seguir subsidiando el gasto de la gasolina, que no es otra cosa que el pago del precio real de la gasolina. Ahí comienza un problema complejo para el país. Presupuestariamente, pues se baja el déficit fiscal del 7 al 2%, se vuelve un poco más manejable y que el país empiece a recuperar con seriedad su economía, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue siendo preocupante el déficit del 2%. Entonces, esto un poco ha venido causando serios problemas, sumado al tema de la pandemia, de la prácticamente recesión económica durante toda la pandemia que no ha permitido que la economía se desarrolle normalmente, que ha generado una serie de inconvenientes, de problemas en el ámbito laboral, económico, social, etcétera. ¿No es cierto? El asunto de la pandemia, el asunto de la guerra en Ucrania, que también ha provocado graves problemas. Ucrania, el momento en que entra en conflicto, imposibilita la llegada de uria, porque entendemos que es el gran productor de uria para prácticamente el mundo entero, y al estar en conflicto no sale la uria y comienza el problema de la abonadura para el sector agropecuario, fertilizantes y todo lo demás, y por eso es que a nivel del mundo incluso se llegó a hablar de una crisis alimentaria, porque si los campos estaban acostumbrados a 3 cosechas, a 2 cosechas, a una cosecha, a una producción de tantos cientos de quintales y de producciones y de toneladas, sin el fertilizante, sin la abonadura, pues se calculaba que iba a haber más o menos un 40% de perjuicio a la producción por falta justamente de abonaduras y de fertilizantes. Entonces, se hablaba a nivel del mundo de crisis alimenticia y obviamente también eso repercutió en el país. Sumado al hecho del problema del comercio internacional, ¿no es cierto? Porque los barcos que llevan las grandes cantidades de país a país se veían bloqueados
barcos que llegaban a un país X, dejaban la carga, pero no podían salir cargados también de este país. Y esto generó una serie de conflictos a nivel del comercio internacional que realmente ha mantenido trabadas las relaciones comerciales. Esto, estos elementos han venido perjudicando el ambiente no solamente nacional, sino en el ámbito internacional. Empezaron la subida de los precios, empezó la subida de los precios y aquí una primera reflexión. En el alza de los precios, compañeros, nosotros no hemos visto el beneficio para los productores. En alza de los precios, que es a nivel general, primero el aceite, el arroz, el azúcar, los productos de primera necesidad, luego la leche. Y para nosotros es simbólico lo que pasa con el tema de la leche. A nosotros no nos significó el incremento de un solo centavo cuando ellos, los industriales, se subieron entre 15 y 20 centavos. Nos siguen pagando el mínimo anterior, que es 42 centavos, y no nos han incrementado. Y esto pasa en todos los órdenes del campo. Aquí no se ha beneficiado de los incrementos el productor. Los únicos beneficiados han sido y siguen siendo los intermediarios, los industriales y los exportadores. Lamentablemente aquí una primera falla del presidente de la República, porque él debió preocuparse de esto y decirles a sus amigos y compañeros, decirles, pues bueno, aquí el incremento tiene que ser repartido y el beneficio tiene que ser repartido entre todos, es decir, beneficiar al productor también, no solamente este sector económico beneficiado de por siempre. Entonces, cuando suben los precios, empieza ya la molestia de la ciudadanía estaba bastante recalentada por esto, ¿sí? Y Leonidas Issa lo que hace es manifestarse y ponerse al frente como punta de lanza para el reclamo. Creo yo, sinceramente, nosotros hemos analizado esto, consideramos que la verdadera causa del campo, la verdadera causa del campo deben ser y son los precios de sustentación. Es ahí en donde realmente tenemos el gran perjuicio. Todos los sectores del campo, el gran problema que tenemos es el no pago de los precios de sustentación y ahí hacen polvo nuestras economías, ¿no es cierto? Sin embargo, pues Leonidas Issa se lanza con la propuesta de priorizar el asunto de la gasolina, un asunto que consideramos que a nivel de gobierno tendrán que tomar una decisión enorme y terrible, porque si se bajó el déficit con esta medida del 7 al 2%, pues presupuestariamente deviene en una medida un tanto acertada y que la población ya empezó a aceptar. Tumbar esto significa volver al déficit del 7% y no hay otra medida. No veo en el sector político otra alternativa que se dé frente a esta posibilidad, es decir, quitamos el subsidio a la gasolina, pues ¿qué hacemos como contraparte? Porque luego caeremos en morosidad, en morosidad, en morosidad, y la gran salida será salir luego de la dolarización, ¿no es cierto? Entonces, he ahí un problema complejo para el país. Sin embargo, ya se lanzó la bandera de lucha, que se baje el precio o que por lo menos se congele el precio y otras medidas más que la CONAIE la concreta en 10 puntos concretos. Primero, la reducción del precio de la gasolina o por lo menos se congele, que creo que por ahí sí va a haber un entendimiento. Otro, que se renegocien las deudas, ¿sí? Y que no se entren en embargos, ¿no es cierto? Precios justos a los productos del campo. Se pide inversión pública para frenar la precarización laboral. Se pide una moratoria en la extracción de la minería y de los petróleos. Respeto por los 21 derechos colectivos, no a las privatizaciones. Se pide también una política de control de precios, se atienda la salud y la educación y se atienda la seguridad. Todo ecuatoriano estará de acuerdo con esto. Todo ecuatoriano estará de acuerdo con esto y creo yo que es una plataforma de lucha por demás justa. El problema es las formas. El problema son las formas. El presidente de la República ya en su decreto, en uno de los que están circulando, ya reducido a blanco y negro, ¿qué es lo que está otorgando? Parece que el tema del congelamiento de la gasolina ya es un tema que está aceptado.
¿no es cierto? En el asunto de la renegociación de las deudas, se ha establecido que hay un bono de desarrollo de $55, ¿sí? Que se ha reducido la tasa del 10 al 5% de préstamos hasta $3.000 y se condonan las deudas de menos de $3.000, ¿no es cierto? Va a invertir $100 millones, ¿no es cierto?, para préstamos de hasta 20.000, ¿sí?, al 5% y a 10 años plazos. En los microcréditos se otorgarán créditos de hasta el 5%. Se ha pedido también a la ministra de Educación que duplique el presupuesto en la educación intercultural, ¿no es cierto? Entonces, son ya muestras de que el gobierno está siendo accesible a las peticiones de los dirigentes de la CONAIE. Y aquí un punto interesante, el presidente, pese a que lo dijo verbalmente, ahora nosotros estamos esperando que se concreten los instrumentos sobre los precios justos a los productos del campo. Esa es nuestra lucha particular, los precios justos a los productos del campo. Acá nosotros tenemos una ley, la ley de fomento lechero, en donde estamos peleando para que se respeten los precios justos y así por el estilo. Todos los productores del campo esperamos un pronunciamiento concreto de esto y hasta el día de hoy no existe nada en concreto. Son dos puntos que pide la CONAIE sobre esto, ¿no es cierto? Y políticas de control de precios. Nosotros estamos esperando nuestra ley al señor presidente de la República. Nos ha indicado que vamos a tener una conversación el día martes, ¿sí?, con un alto funcionario, una alta funcionaria, la que maneja la política de conflictos que le llaman, ¿no es cierto? Nos van a atender y nosotros vamos a pedir ser atendidos directamente por el presidente de la República. Él tendrá que tomar una posición también con respecto al sector ganadero de este país y al sector productor de leche. Tiene que aceptar la ley como vino de la Asamblea Nacional y pasarla al registro oficial, sin toparla. Esa es nuestra petición. Lo que hizo la Asamblea Nacional, eso respete y sin toparla la publique en el registro oficial. Ahí está nuestra lucha. Si eso hace el presidente de la República, creo que dará un gran alivio al sector productor de leche, que ya somos bastantes, que ya somos harta gente, somos 1,5 millones de ecuatorianos que directa o indirectamente nos beneficiaríamos de una medida de estas, ¿no es cierto? Y estamos a la espera de esto. Si el presidente de la República se pone en el plano de que no, entonces nosotros deberíamos sumarnos a esta lucha política que encabeza la CONAIE y que se están sumando algunas organizaciones, porque nosotros consideramos que aquí la petición de precios justos a los productos del campo deben ser respetados y deben ser asimilados por el señor presidente de la República y todo el aparato gubernamental, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos nosotros definiendo una posición. Siempre hemos dicho que estamos en contra de las formas. Nosotros consideramos que el compañero Leonidas Issa, que los compañeros de la CONAIE, que los compañeros que están encabezando estos procedimientos deberían girar un poquito en cuanto a su estrategia. ¿En qué sentido? Estamos ya o están en las ciudades, entonces están exigiendo dentro ya de las sociedades, de las agrupaciones de las sociedades importantes de nuestro país, es decir, a las ciudades grandes, está sintiéndose la presión y está sintiéndose las exigencias. Pero no necesitamos perjudicarnos entre nosotros, entre los campesinos. Creo yo que para que se sostenga el campo, para que se sostenga la movilización, tenemos que tener fortalecido el campo, es decir, hacer corredores para que los alimentos puedan fluir, que los alimentos puedan fluir. Por favor, compañeros de la CONAIE y todos quienes dirigen en los paros, ¿no es cierto?, que no nos estemos pisando la manguera entre nosotros, productores del campo, que no nos perjudiquemos entre nosotros, productores del campo, ciudadanos del campo, campesinos del sector rural, que no nos estemos perjudicando entre nosotros mismos, que permitamos que la economía del campo no se deteriore, incluso para sostener la movilización en la ciudad. Es decir, si se deja vender la leche, pues los mismos campesinos que estamos en movilización no nos iremos
deprimiendo durante los días que toque aguantar este proceso. De igual forma, los paperos, de igual forma, los que venden carne, de igual forma, los que producen productos agropecuarios, agrícolas y pecuarios. Entonces, yo sí pediría que los compañeros revisen esta petición y que no estemos perjudicando al productor campesino, porque esto significará poder sostenernos económicamente durante el tiempo que tenga que sostenerse esta presión y esta movilización. Acá preocupa un tanto la posición ya a nivel nacional, porque tampoco se trata de tumbar un presidente. Yo creo que sería un error total y contundente apuntar a perjudicar con estas posiciones realmente y llegar a plantearse la posibilidad de tumbar al presidente de la República. Creo yo que eso es una posición exagerada, que no podemos enrumbarle al país por ese lado. Eso sería lo más irresponsable, darle ingobernabilidad al país durante los próximos 2 años, y durante 2 años que entraríamos en el caos y entraríamos en la anarquía. No creo yo que hay que apuntar hacia allá y por el contrario exigir los correctivos, exigir una posición al presidente que ya la ha dicho y creo yo que por ahí pueden ser las soluciones. Sí, lo que le falta es atención a los productores agropecuarios, haciendo respetar los precios de sustentación. Eso es lo que necesita el campesino ecuatoriano, que en este momento está enardecido, invadiendo posiblemente ya varias ciudades. Entonces, porque hay movimientos políticos bastante raros. De la Asamblea Nacional acaba de presentar un proyecto para que los estados de emergencia se revisen. Parece que hay toda una orquesta de movimientos para que se vaya perjudicando al presidente de la República, y el presidente de la República, que esperamos que no lleguemos hasta allá, de tratar de la salida del presidente. Eso sería absolutamente irresponsable. Hay que arreglar las situaciones, dejar claro la posición del campo, ¿sí? Que se resume muy bien en los puntos que están exigidos, ¿sí? Más un congelamiento del precio de la gasolina. Creo yo que por ahí se alcanzarán los objetivos y sería lo suficiente para que este país se reenrumbe correctamente, básicamente respetando al sector económico más importante que tiene la patria, que es la producción agropecuaria, no solamente por la producción en sí, sino por lo que esto significa: puestos de trabajo y alivio a uno de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, al tener puestos de trabajo, inversiones y básicamente la posibilidad de trabajar sin tener que ir a las ciudades y sin ser carga para la sociedad y el Estado. Entonces, todo esto se va a definir en los próximos días. No estemos presionando más allá, porque esto es un asunto que se tiene que tomar decisiones en la marcha y en función de lo que vaya sucediendo, ¿sí? Nosotros, por lo pronto, hemos dado libertad a los compañeros que tomen sus decisiones y que resuelvan sus decisiones en función de sus puntos de vista. Pero Fe por la Leche se pronunciará el día martes, a ver si se suma a estas exigencias, o por el contrario, reconociendo posiciones realmente posiciones de redirección en el gobierno, encontremos los caminos que todos estamos buscando, que es la atención al productor agropecuario y en particular en nuestro caso, como Fe por la Leche, es la atención al productor de leche de este país, autorizando y no vetando el proyecto de ley que viene de la Asamblea Nacional aprobado en segundo debate, y que éste se convierta en ley definitivamente mediante la publicación en el registro oficial. Esa es la posición que defendemos, compañeros, y esa es la visión que defendemos también. Así que viva este país, viva la economía de este país, viva la lucha del campesino, pero hagámoslo con responsabilidad y consistencia. No, tampoco vamos a anarquizar ni caotizar. La propuesta del campo es que se atienda al campesino, ¿sí? Y que se dé el espacio que merece por ser la actividad más importante que se realiza dentro de nuestra sociedad.
Ahora el pueblo descansa.